Bienvenidos y bienvenidas a las primeras jornadas México-Chile en torno a la edición Libros que disipan fronteras, organizado por el Instituto del Libro y la Lectura en colaboración con Librántida, ProChile de la Universidad Finisterra y el Colegio San Luis de Potosí. Bienvenidos nuevamente a todos. Hoy nos convoca el tema de la difusión del libro universitario, es decir, cómo hacer que estos estén al alcance de los lectores, cómo disipar las fronteras y acercar los libros universitarios a un público amplio. Sin duda, la producción editorial universitaria es significativa a nivel regional y mundial. ¿Cómo hacemos entonces para destacarnos en medio de esta enorme bibliodiversidad que por otro lado nos tiene tan orgullosos? De estos temas hablarán hoy 5 invitados, los cuales voy a presentar uno a uno en un primer momento, con el fin de permitir que las ponencias se vayan sucediendo una detrás de la otra y finalmente tengamos un tiempo de conversación o de responder algunas preguntas que a ustedes quieran hacernos a través del chat. Cada presentación va a durar 15 minutos como máximo y después de eso vamos a tener, como les decía, un tiempo de conversación. Ahora les voy a presentar a nuestros ponentes. En primer lugar, Nicole Fuentes Soto. Ella es diseñadora en comunicación visual de la Universidad Tecnológica Metropolitana, con especialización en comunicación social de la Universidad de Chile. Se ha desarrollado en el ámbito cultural y educativo con proyectos de comunicación, identidad, asesoría en gestión comunicacional y gestión editorial. Actualmente es editora del sello universitario de las ediciones UTEM y encargada de la extensión universitaria de esta misma universidad. Bienvenida, Nicole. Yasmín Cortés Vandala va a continuar con la presentación, con su presentación. Ella es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y egresada del diplomado Los Procesos en la edición de libros, impartido por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es editora en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y profesora de literatura de la UNAM. Bienvenida, Yasmín. Marvin Williams, nuestro tercer invitado, es licenciado en Administración de Empresas y maestro en Mercadotecnia por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Profesor de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán y coordinador de publicaciones y promoción editorial de esta institución. Bienvenido, Marvin. Seguimos con Yanko González, es poeta, doctor en antropología social y cultural, académico del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile y director de la editorial de esa misma casa de estudios. Es autor de múltiples publicaciones especializadas en el ámbito de la antropología e historia de la juventud y de libros de poesía. Bueno, bienvenido, Yanko. Y finalmente, y no por eso la última, Paola Velasco, licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad de Veracruzana y maestra en Letras Latinoamericanas por la UNAM. Es autora de libros de ensayo y de poesía. Fue directora del programa cultural de Tierra Adentro y actualmente es subdirectora de vinculación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Bienvenida, Paola. Como ven, tenemos a 5 invitados variados, chilenos y mexicanos, y con mucha experiencia también en su currículum. Así que ahora le vamos a dar el paso a Nicole Fuentes de la Universidad UTEM de Chile para que haga su presentación. Adelante, Nicole. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, gracias también a los organizadores, principalmente al Instituto del Libro y la Lectura, a ProChile, a Finisterra también y a todos los involucrados. Sin duda este es un gran espacio para la reflexión. Para comenzar mi presentación, voy a compartir mi pantalla. Alejandra, si me pudieras
confirmar cuando se esté viendo, por favor? ¿Se ve bien? Ahí se ve, pero con las pantallas del costado, así que trata de poner ahí. Ahí está perfecto. Perfecto. Bueno, la presentación en la que me he querido como enfocar hoy y que por lo tanto también nos fueron convocados, digamos, todos nosotros, es en torno al análisis sobre la difusión. Y la verdad es que quise hacer también una aproximación un poco más sobre la cuestión que motiva la difusión en la edición universitaria. Uno de los componentes que también invitaba, digamos, a esta mesa un poco como a reflexionar es cómo hacer posible que los libros universitarios estén al alcance del público, tanto académico como general. Es solo el primer paso, era un poco esa la premisa que motivaba, digamos, este espacio. Y en función de eso, no es sorpresa para ninguno de los que estamos acá, y creo que para ninguno de los que nos están acompañando, que la edición universitaria siempre está determinada por un nicho primeramente universitario, tanto de lectores o usuarios de nuestros libros, que está principalmente bordeado primero por los estudiantes, académicos, por investigadores y también por los gobiernos universitarios, que muchas veces expresan también mediante estas publicaciones algunas contribuciones acerca de la misma gestión e investigación en la gobernanza universitaria. Y que eso está en correspondencia también con un medio más externo, que es un nicho no universitario, y que siempre tratamos como de hacer interactuar, ¿no? Siempre bajo la lógica de la extensión o la difusión del conocimiento. Por mucho tiempo, las universidades, y este es un modelo más de gestión como universitaria, que es anterior, digamos, a los años 70, uno podría decir, que era básicamente el modelo de la Torre de Marfil, o este paradigma que motivaba, digamos, a las universidades a poder ubicarse incluso como en la punta de la pirámide social, siempre resguardando y también iluminando con conocimiento, digamos, a la sociedad completa. Y ahí se iban ubicando en distintos niveles, obviamente, otras porciones, digamos, u otros intereses, como de los grandes espectros sociales, como la empresa, el Estado y la sociedad civil, siempre ubicando también a esta última, también en el último, digamos, en la última fase de la pirámide, un poco como recibiendo todos estos conocimientos y entendiendo a la universidad como en esta punta, pero sin necesariamente tener relaciones más bien horizontales o circulares dentro de todos sus procesos. Este modelo con el paso del tiempo ha ido mutando, y el paradigma que hoy más motiva a las universidades quizás, diría como de manera transversal, es poder abrirse a funcionar también como instituciones como más permeables, y eso involucra también a la propia elaboración del conocimiento, a cómo se recibe el conocimiento y cómo se integra el conocimiento en la universidad desde el medio externo y interno, siempre, digamos, transitando de un lugar a otro. Es uno de los más recientes y que hace relación a los títulos registrados según materia en el año 2020 en la Cámara Chilena del Libro, donde uno puede evidenciar que, por ejemplo, de la totalidad de todos estos títulos registrados, las editoriales universitarias solamente alcanzaron un 10% de estos títulos registrados, destacándose principalmente los ámbitos de literatura, educación y ciencias sociales. Como verán, evidentemente el conocimiento, y en base también a la última diapositiva que mostraba, no está determinado solamente por las universidades, y es más bien una porción pequeña la que actualmente se está dando a conocer formalmente, digamos, en el medio nacional, y que por lo tanto la discusión sobre la difusión y la divulgación es altamente importante, ya que con muy pocos recursos en comparación, digamos, a toda la producción nacional, evidentemente tenemos que provocar un posicionamiento y una reflexión aún mayor, y también reconociendo esta ubicación que históricamente han tenido las universidades, pero también reconociendo que es un contenido súper específico que naturalmente no necesariamente se corresponde con la mayor como cantidad de títulos y de producción
literaria que genera el país. Y esto también, además, es algo que se puede percibir también en los otros países, ¿no? Y a lo largo también usualmente en los encuentros de editores universitarios, hay tres premisas que al menos yo he visto, o tres declaraciones que se suelen repetir, un poco como qué tanto de lo que hacemos tiene sentido en relación como a nuestro entorno o a lo que realmente busca un público, entre comillas, general. Entonces podemos hablar de que como un análisis de este funcionamiento habla de una desconexión de la realidad, que quiere decir que lo que se publica no es de amplio interés, por ejemplo, una poca valoración que puede estar relacionado a lo que se publica es de baja calidad, y una gestión insuficiente que menciona que lo que se publica no se reconoce o visibiliza. Esto necesariamente no es lo que se condice con lo que usualmente los propios editores podemos reconocer. De hecho, no creemos evidentemente que pueda existir una desconexión de la realidad. O sea, somos universidades y nuestra gestión universitaria tiene que estar siempre motivada a través de la propia conexión con el entorno. Sin embargo, podemos como cambiar esta percepción y darle una vuelta, ¿no? Como pensar en que en realidad no existe una baja conexión con la realidad, sino que no está trabajado para la comprensión de todos, y eso también habla de la especificidad de nuestros contenidos, ¿no? Y muchas veces también haciendo también como una autocrítica, y que también lo hemos realizado con otros editores, es que se puede traducir en una distancia intelectual, un poco como podría ser el residual de este modelo que les presentaba al comienzo y que representaba la Torre de Marfil, ¿no? Y en una segunda instancia, esta poca valoración también puede deberse a que se evalúa y se selecciona solo por expertos. Nuestra mayoría de nuestros espacios universitarios y de edición universitaria entendemos que funcionan bajo modelos de referato muy especializados, académicos y científicos, que obviamente aumentan la calidad. Sin embargo, esto no necesariamente se condice con los intereses de lectoría más popular, ¿no? Y en última instancia, la vuelta que también se le puede dar a esta premisa es que lo que se publica no necesariamente tiene un sentido con las necesidades o los intereses intereses amplios, digamos, socialmente. Entonces, lo que aquí un poco puede estar representado es que falta una mayor co-creación, digamos, social, y un análisis activo de lo que el entorno está demandando o está necesitando. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, esa realidad, me gustaría también como adentrarme a la problemática de la difusión en torno a su gestión más que a su utilización más instrumental, ¿no? Generalmente los editores también, cuando proponemos estrategias de difusión, lo hacemos muy centrados en qué tipo de acciones podemos implementar para aumentar las ventas, que es súper lógico, para que otros también conozcan nuestros títulos, etc. Sin embargo, cuando lo llevamos a la reflexión más desde el ámbito de la gestión, tenemos dos ámbitos que pueden ser bastante como esclarecedores e iluminadores cuando establecemos a la difusión como desde el ámbito de la incidencia y el alcance para un mayor posicionamiento. ¿Qué quiere decir esto? En el ámbito de la incidencia, reconocer que la difusión no solamente requiere de ciertas acciones que tengan que ver más con el marketing, sino que desde la política y la gestión. Y aquí tenemos una premisa base que también es transversal a toda la edición universitaria y que es propio o es inherente al perfil de nuestra condición de casas de educación superior. Y es que todas las universidades tenemos una función y un deber con la sociedad, y ese deber o esa correspondencia es formativa, académica, y eso también nos lleva a visualizar cómo el ámbito de la vinculación o la extensión también han cambiado de paradigmas y han rotado también esta óptica desde una lógica unidireccional a un trabajo más bidireccional e incluso que pueda retroalimentar a la docencia. Eso es bastante controversial todavía porque no existe un consenso único dentro de los espacios universitarios como para poder hacerse cargo de toda esta
este peso conceptual y también del quehacer que implica la vinculación con el medio o la extensión. Pero sí está claro de que esto sí reconoce o permite que las universidades tengan una gestión orientada a la vinculación y a la extensión. Tiene que dar dentro de nuestras propias entidades universitarias e interuniversitarias, hablando ya más desde el ámbito como sectorial, y desde los agentes gubernamentales. Yo sé que aquí pueden haber distintos también realidades nacionales, pero particularmente en Chile, los agentes gubernamentales no hasta hace muchos años, esto no ocurría, digamos, no necesariamente había un reconocimiento, digamos, a la labor de la edición universitaria y por lo tanto no se intencionaba o no se intenciona todavía en algunos aspectos que el desarrollo productivo y educacional y cultural tenga un reconocimiento preferente en ciertos instrumentos gubernamentales, ¿no? Con esto quiero decir, por ejemplo, en la postulación de fondos no necesariamente hay una vía o un canal exclusivo, digamos, para el ámbito del sector de la edición universitaria. ProChile ha hecho muchos también de estos avances últimamente y que van más asociados al ámbito de lo desarrollo y lo productivo, pero no necesariamente, digamos, por ejemplo, en el Ministerio de Educación o en otros ámbitos que relacionan incluso al libro universitario con la investigación científica. Ahí existe un reconocimiento más bien desigual o poco equilibrado acerca de qué posición o qué reconocimiento tiene la edición universitaria versus otras editoriales, por ejemplo, de carácter comercial. En segundo punto, exhibir y dar a conocer a los procesos que dan origen también a la mayoría de las producciones de las editoriales universitarias. Ahí nosotros obviamente tenemos un sinfín de procesos, referatos, temáticas, formas de selección que muchas veces no son dados a conocer y que eso también nos podría condicionar, digamos, a la forma en que nosotros estamos dando a conocer nuestros catálogos y también nuestros productos. Una forma también de hacerlo es poder repensar estos catálogos en función de su agrupación temática para una mayor incidencia comunicacional y no tanto para una gestión técnica. Muchas veces hemos visto como nosotros a propósito de, por ejemplo, los lanzamientos de los diferentes títulos, evidentemente creamos acciones que son de carácter comunicacional, pero no necesariamente están pensados para que esto tenga una incidencia, por ejemplo, en la opinión pública. Hacer que otras personas hablen de nosotros y de cómo eso incide o puede impactar, digamos, en las configuraciones sociales. En otro punto también de la incidencia, el repensar los catálogos, por ejemplo, quienes van en la misma línea de repensar los catálogos en función de su agrupación temática, hemos visto que, por ejemplo, al menos en el ámbito chileno, el 63,8% de las personas que tienen una decisión de compra, por ejemplo, y que llegan a una librería con esa intención, ya vienen con una decisión preestablecido o con un título específico al cual quieren acceder. Por lo tanto, esto también nos obliga a pensar estos campos, digamos, de difusión o divulgación con distintas estrategias que no solamente propicien, digamos, en un inicio la penetración en las librerías, sino que hacer una estrategia de evaluación constante, anterior, digamos, a que salga una publicación, durante y también posterior. En una presentación en la que tuve la oportunidad de estar en la Feria del Libro de Guadalajara hace unos 2 o 3 años, hubo una exposición que incluso mostraba, por ejemplo, que el tiempo, digamos, de interés de los distintos títulos de nuestros catálogos también se iba reactivando por lo menos cada 3 años. Y eso es bastante también como interesante de conocer porque nos permite también pensar en estrategias que sean de largo alcance y no tan cortoplacistas como usualmente se suele pensar, ¿no? Como a través de una presentación, porque recientemente se publicó, sino que también nos permitiría entonces ampliar... ¿Disculpa? Nicole, Sí. tienes un minuto, menos de un minuto. Ya. Bueno, y en relación al alcance, obviamente la diversificación de formatos, el reconocimiento de los autores como embajadores o amplificadores de una obra, que eso también es un proceso constante y que se conecta con el último punto que mencionaba. Y en tercera instancia, hacer partícipes, por ejemplo, de la gestión de los nuevos títulos
a comunidades de interés que sean externos a la universidad, y no solamente a través, digamos, de los referatos, sino que en la misma elaboración. Y esto es una tendencia que nosotros como editoriales universitarias no estamos tan habituados a realizar, pero que otras editoriales sí lo han comenzado a hacer. Por ejemplo, ahí uno puede reconocer iniciativas muy interesantes, como por ejemplo Libro Vivo, que lo realizaba Editorial Planeta con Google, donde hacían partícipes a los lectores, por ejemplo, de la elaboración de distintas temáticas o distintas publicaciones. Y hay otras iniciativas, como por ejemplo Tu Primer Capítulo, donde se van compartiendo previamente los capítulos que van generando los autores antes de ser lanzados, ¿no? Y eso también se puede reconocer como dentro de la lógica del marketing activo, donde generalmente uno espera una retroalimentación constante del medio externo. Obviamente se Gracias, realiza... Nicole. ¿Puedes ir cerrando, por favor, para darle tiempo al resto ya? Por favor. Sí. Algunas preguntas que pueden ser interesantes de visualizar y a lo mejor otros de las personas que componen la mesa lo puedan también abordar, que en realidad cómo podemos visibilizar los libros, y en realidad pues, deberíamos pensar en cómo los libros visibilizan lo importante de las necesidades del entorno, cómo acercar al imaginario de los lectores las ediciones universitarias, y en realidad podríamos también dar la vuelta de cómo la edición universitaria se inserta en el imaginario de los lectores, cómo las universidades pueden actualizar sus formas de posicionamiento, y cómo se puede realzar la preferencia o poner en valor la opinión y los saberes del público, entre comillas, del público lector general, para una mejor gestión de los catálogos y elaboración de las obras basadas en la co-creación. Eso, fui bastante rápido, pero básicamente la conclusión de toda esta presentación es que el público general, o llegar al público general para la edición universitaria, no es el primer paso, sino que es el gran paso. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole. Yo sé que 15 minutos es poquísimo para todo lo que tenemos que hablar. Lamento tener que ir cortando, pero si no vamos perjudicando a los últimos exponentes. Pero, y súper interesante lo que expusiste, Nicole, sobre el tema justamente del trabajo de incidencia, el trabajo de agrupación en temática, y poder como tener como un agrupa, o sea, presentar nuestros libros de alguna manera para ir llegando justamente a más lectores. Le damos la palabra ahora a Yasmín Cortés. Yasmín, creo que tienes para presentar también algo. Así que te doy la palabra. Recuerda, tienes 15 minutos. Puedes abrir tu micrófono, que estás silenciadas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco ante todo la invitación para participar en esta mesa y bueno, comenzaré por leer algo muy pequeño, después presentaré mis diapositivas para ir agilizando esta intervención. Y bueno, pues quería comenzaría con dos preguntas que pueden parecer una obviedad en vista de el motivo que nos convoca a esta mesa. ¿Cuál debería ser el propósito de una editorial universitaria? ¿Cuáles son los mejores medios o canales para poder alcanzar tales objetivos? Estas preguntas, que aparentemente son demasiado vastas o muy generales y que evidentemente agotarían no solamente el tiempo de esta mesa, sino de las demás mesas de este evento, no pretenden señalar venir a presentar respuestas definitivas, porque como veremos y como Nicole ya habló sobre ellos, bueno, pues tenemos muchas respuestas, tenemos diferentes respuestas a estos cuestionamientos gracias a la experiencia que cada uno de nosotros tiene a través de su actividad editorial. Así que más bien la idea es como partir de ellas para poder llegar a ciertos puntos, a ciertos aspectos de confluencia. Comenzaré mencionando que dentro de esa experiencia me gustaría hablar un poco acerca de lo que hacemos en el Instituto Mora, que es un centro de investigación que se financia con recursos públicos del Estado. Este instituto inicia su actividad editorial desde 1982. Y como centro de investigación, sus publicaciones son evidentemente el resultado directo de la obra generada, de la actividad generada por los integrantes de su comunidad, los investigadores, académicos, exalumnos principalmente. Actualmente esta actividad editorial se divide
en colecciones editoriales como son Historia, Contemporánea, Magistrales, Testimonios Universitarios, Itinerarios, y tiene 3 publicaciones, revistas, 2 que ya son en formato electrónico a través del sistema de educación continua, ya no los publicamos físicamente, que son América Latina en la historia económica y Secuencias, que es enfocada hacia la historia y economía, más una que es la única que se sigue publicando de forma física, que es Bicentenario, y también vale decir que es la única publicación que pensamos como de divulgación para un público en general, es decir, una publicación no especializada. Dentro de los elementos que contamos dentro del área de publicaciones, tenemos una página institucional que redirige a la librería virtual del instituto. Tenemos también una distribución en librerías físicas, pero me voy a enfocar más bien a estos otros canales que usamos para poder divulgar nuestras publicaciones. No solamente consideramos que la venta por el canal de la librería virtual sea la única opción. De hecho, nosotros también pensamos que ante todo hay que diversificar esos canales, como por ejemplo tenemos un repositorio documental, al igual que otros centros de investigación, estamos condicionados o nos piden que subamos constantemente material para el acceso público, donde también se encuentran, entre otros documentos, títulos, libros con acceso abierto de obras que pertenecen al fondo editorial, que ya no se han reeditado y que ahora se encuentran en acceso abierto gracias a la decisión de los autores para compartir con esta publicación en esta modalidad. Pero también tenemos el caso de libros que ya han nacido con esta idea de ser publicaciones electrónicas de acceso abierto, no de circulación comercial, sino que los autores deciden justamente que su libro sea publicado con la condición de que sea en acceso abierto en formato electrónico para poderlo difundir. Ahora, como editorial de un centro de investigación de ciencias sociales, también damos prioridad, como mencioné, a obras y trabajos de investigación realizados por miembros de este instituto, pero también hemos tenido una labor importante de coedición con otros centros de investigación en México y de otros países, y en menor medida también hemos tenido publicaciones que han sido traducidas de otros idiomas, y eso constituye quizá un número más reducido de, pues una parte importante de la labor editorial se desarrolla también a través de vinculaciones que se han establecido con redes, otras redes y asociaciones de editoriales universitarias. Menciono, por ejemplo, la red Al Texto a nivel nacional en México, que es una asociación civil conformada por más de 50 sellos editoriales de todo el país, que en sus inicios surgió como una red de trabajo formada por los representantes de instituciones de educación superior. Entre sus actividades están la de promover y apoyar actividades que realizan tanto las áreas editoriales, así como representarlas ante organismos similares, nacionales e internacionales. También apoya la distribución y comercialización de las obras publicadas, facilita la participación de instituciones afiliadas en ferias de libro nacionales y extranjeras a través de, por ejemplo, el montaje de un stand para todas estas publicaciones, y fomenta también actividades de coedición entre integrantes y otras instituciones. A nivel regional mencionaré también la EULAC, la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, que, como su nombre lo indica, agrupa a redes de editoriales universitarias de diferentes países. Esta se enfoca al fomento y promoción del pensamiento académico a través de la visibilización y la circulación de producción editorial y la profesionalización de sus integrantes en este sector. Actualmente esta red cuenta con 20 países integrantes, lo cual no es poca cosa. Como se puede ver en estas vinculaciones con estas redes, son bastante relevantes, no solamente por la promoción de fondos editoriales a través de los catálogos electrónicos, páginas, etcétera, sino también porque se han constituido como una vía que nos ha permitido realizar coediciones, ferias, eventos conjuntos, los cuales, además de ayudarnos a la difusión de nuestras publicaciones, nos brinda la oportunidad de dialogar con otros editores universitarios, retroalimentarnos y establecer
un espacio para la colaboración en proyectos conjuntos. En ese sentido también pensamos que junto con esta colaboración con otras redes, con otras instituciones que también se dedican a la publicación universitaria, tenemos también un margen importante con la diversificación de formatos y también con otros planes a futuro. ¿Qué planes a futuro? Publicaciones de obras de divulgación para el público general con el fin de alcanzar una mayor diversificación de publicaciones. Anteriormente en el Instituto Mora se tenía una colección infantil, había un interés precisamente en hacer estas publicaciones para un público mucho más diverso, no académico, que es un aspecto que pensamos retomar. Y también otro de los aspectos es la diversificación de canales para dar a conocer obras tanto en un ámbito académico como fuera del mismo. Ahora, voy a permitirme presentar la presentación que tenía preparada. ¿Se puede ver ahí? Sí, se ve, pues tal vez, Yasmín, si quieres ponerla como... Sí, y aprovecho de decirte que tienes 8 minutos. Gracias. Bien, esta es una presentación breve, nada más para redondear un poco los puntos que ya mencioné. Y en este caso, bueno, pues nosotros tenemos cada año una serie de metas que tenemos que cumplir con respecto a las publicaciones que se editan. En este caso, nuestro tope es de 25 títulos y debo decir que con pandemia y todo hemos logrado superar ese tope con 27 títulos impresos en primera edición, 10 números de publicación periódica de la revista Bicentenario, 14 títulos en formato electrónico, más 12 títulos que se han trasladado al formato de impresión bajo demanda. Y aquí tengo algunos ejemplos de esta revista Bicentenario, los últimos números, que como pueden ver es una revista que hace énfasis en la divulgación de temas históricos para un gran público, sobre todo temas relacionados con la historia de México, y cómo es que podemos llegar a no solamente a cubrir esa meta, sino superarla, justamente gracias a la diversificación a través de coediciones, a través de títulos que no se van a impresión física, sino que surgen como ebooks. Gracias a eso podemos decir que se reducen costos y también es una buena forma para tener esta salida de publicaciones. Esta es la página inicial de nuestro repositorio institucional donde viven no solamente papers o otros trabajos monográficos, sino también títulos en acceso abierto, tanto en formato PDF y EPUB. Actualmente tenemos 9 títulos en este repositorio de libre acceso para las personas que así lo deseen. Estos son los 3 últimos que se han subido y que están a disposición en dicho repositorio. Esperamos que con el tiempo el número de esos títulos vaya en aumento. Aquí tenemos, bueno, esta es la Asociación de Editoriales, EULAC, que es, como mencionaba, una red bastante importante que nos ha permitido colaborar y generar muchos proyectos de edición. Dentro de la red al texto tenemos un catálogo que muestra también no solamente los títulos de los miembros, sino también información sobre los títulos y también, si bien no es un canal directo de compra, sí permite contactar a la librería o a la gente que puede realizar la venta de estos títulos. Y como última parte mencionaré también un canal de reciente incorporación que es el Bookmate, que es esta aplicación de lectura donde recientemente se han incorporado nuestras colecciones. Este es un modelo recientemente nuevo donde podríamos decir es como una aplicación de lectura para poder consultar libros. No es precisamente compra, sino podríamos decir una especie de préstamo de consulta para cualquier título. En este caso, dentro de la colección de
libros del Mora que tenemos en esta aplicación, hay ya 38 títulos de nuestros fondos, bueno, del fondo editorial, tanto de historia como de economía, como de otros temas especializados que se encuentran presentes en esta plataforma. Podríamos decir que es algo así como una tarjeta de biblioteca, no pública, pero una tarjeta de biblioteca electrónica para poder leer estos libros, lo cual nos parece importante, porque lo que hemos visto, y sobre todo a raíz de la pandemia, es que los lectores también están cambiando, los hábitos de lectura están cambiando. No pensamos que sea necesariamente una cuestión en la cual el modelo de libro físico se vaya a acabar y ya no vamos a necesitar libros impresos, pero pensamos que esa es otra alternativa, son otra forma de llegar a otros lectores, de difundir finalmente toda nuestro fondo editorial. Entonces, mientras más canales, mejor. Tenemos dentro de Bookwire, que es nuestra plataforma para libros electrónicos, 38 títulos. Bookwire es la plataforma que se ocupa de distribuir estos títulos tanto para su venta, como por ejemplo en Apple, Amazon, etcétera, como moverlos dentro de esta aplicación que es Bookmate. Y Librántida, que es otra plataforma, también gestiona nuestra impresión bajo demanda. También tenemos esta otra salida que son los títulos de impresión bajo demanda, dentro del cual tenemos 50 títulos actualmente. No es, obviamente el fondo editorial del Mora es mucho más extenso, pero digamos que dentro de esta progresión en cuanto a nuevos formatos hemos tratado de que sea constante. Quizá no es tan numeroso, pero sí tratamos de que sea un movimiento constante dentro de estos nuevos canales. Y bueno, entre estas publicaciones electrónicas, bueno, pues tenemos algunos datos, como por ejemplo, pues podemos ver que por ahora nuestro principal mercado se encuentra dentro de México, aunque también ya hay cierto movimiento en Estados Unidos y en otros países como España, Colombia y Chile. Sobre todo países que están dentro del ámbito de latinoamericano, pero bueno, también tenemos algunos otros lectores fuera que no son hispanohablantes, donde los libros pueden llegar gracias a estos formatos electrónicos. Y digamos, el principal escaparate es Amazon para mover estos libros. También vemos que la gente, bueno, los lectores prefieren bajarlo. Todavía este modelo de Bookmate con esta idea de suscripción todavía no se difunde, pero también pensamos que es algo progresivo. Y el formato más popular sigue siendo el EPUB. Y bueno, volviendo nuevamente a voy a dejar de compartir mi pantalla, que no solamente, bueno, ¿cuál podría ser nuestra misión como editoriales universitarias? Desde lo poco que sé, o desde mi experiencia, podría decirles que no solamente es establecer una comunicación efectiva entre autores, obras y lectores, no solamente, sino también promover el diálogo entre estos y generar redes de colaboración con otras entidades de edición académica, procurar mantener un fondo editorial vivo y asegurarse de mantenerlo vigente. Y finalmente, ¿cuáles son los mejores medios? Bueno, los mejores medios son los que tenemos a mano, pero también procurando ver la forma como los usamos, diversificarlos y sobre todo también estableciendo elementos de colaboración. Sabemos que ahorita con las nuevas tecnologías hay muchas aplicaciones, muchos canales, no todas se adecuan a nuestros contenidos, pero sí podemos ver de qué forma irlos moviendo. Quizá ahorita yo no pueda mover un libro como bueno, del Mora en un audiolibro, o sea, no podría pensar que una opción de un libro de historia económica en audiolibro puede ser factible, pero sí puedo pensar en un podcast para poder promoverlo. Y justamente dentro de esta perspectivas a futuro, nosotros estamos tratando justamente de encontrar estos nuevos canales a través de aplicaciones y redes sociales, justamente en busca de las mejores alternativas para promover y llevar adelante nuestra labor. Con esto termino. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, Yasmín. Interesante tu presentación. La verdad es que sí, una cosa, frente a la pregunta de cómo hacemos para que en este mar de publicaciones universitarias podamos como distinguirnos cada uno o darnos a conocer o llegar a nuestros lectores. Creo que lo que tú nos has presentado del Instituto Mora es una cosa interesante, ya que han diversificado formatos, han diversificado obras, han diversificado canales y plataformas. Así que, y lo otro también interesante que rescato tu presentación es la importancia de pertenecer a redes, a colectivos, que nos den también visibilidad, una nueva visibilidad, no solamente a través de nuestros propios sitios web. Muchas gracias. Muy interesante tu presentación, Yasmín. Le doy la palabra ahora a Marvin Williams, que ya también lo presenté antes, de la Universidad, perdón, a Marvin, de la Universidad de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán. Adelante, Marvin. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, buenas tardes tengan todas y todos. Agradezco primeramente la invitación para formar parte de esta mesa de diálogo en torno a la edición académica. De igual manera, aprovecho para felicitar a todas las instituciones que organizan estas jornadas, que bueno, buscan promover los títulos universitarios tanto en México como en Chile, ¿no? Y yo siento que en toda Latinoamérica. Bien, para proseguir, voy a compartir mi presentación, cual esperamos que sea. Creo yo que es bastante ágil. Bien, a mí me gustaría empezar por aquí. Lo que tenemos ahorita en pantalla es el proceso editorial de cómo llegan las obras y cómo eventualmente las tenemos pues ya listas para darlas a la luz, publicarlas y por supuesto difundirlas, ¿no? Cómo pues este proceso inicia con el autor, que por cierto este es el proceso editorial que tenemos actualmente en nuestra universidad, en la Casa Editorial Wadi. Cómo inicia con el autor presentándonos su manuscrito. Esta obra la recepcionamos, pasa por un consejo editorial, que en muchos casos es un consejo, un comité, dependiendo del editorial. Se dictamina en pares ciegos, ellos deciden si la obra es publicable o no es publicable, de acuerdo a diversos factores, como si es una obra innovadora, si llena algún vacío en la literatura, si es pertinente, etcétera, etcétera, ¿no? De aquí pasamos, y por cierto, pregunto, ¿sí se está viendo que se están moviendo las diapositivas? Sí, perfecto, gracias. De aquí pasamos, pues bueno, a las minucias administrativas, como es el contrato editorial, la edición de la obra, que por esto precisamente estoy mostrando este proceso editorial y voy a hablar un poquito más de eso un poquito más adelante, la aprobación de la versión final y la producción y distribución de la obra. Y en este último punto de la producción, cuando ya mandamos a imprimir o a exportar los libros en formato EPUB o en algún formato digital, es que pasamos a la distribución. ¿Qué hacemos normalmente con la distribución? Normalmente con la distribución, tanto aquí en la UADY como en la mayoría de las editoriales universitarias, pues es colocar el libro en las principales librerías, tanto físicas como digitales, teniendo en cuenta que esta parte digital no es solo por el libro, no solo por el libro EPUB, el libro electrónico, sino también por el tema de la impresión bajo demanda, ¿verdad? Aunque el libro llega físicamente, pero pues se compra a través de un portal web de alguna otra librería, ¿no? También tenemos el tema de las presentaciones de libros, participación en las ferias de libros y círculos literarios, donde pues también se hacen presentaciones o se monta un stand y se llevan los libros, se muestran. Ciertamente ese tema de las ferias de libro es la que históricamente tiene mayor beneficio en cuestión de ventas, en dar a conocer a la universidad y sus publicaciones, por la gran afluencia que tienen pues este tipo de eventos, como lo es la FIL de Guadalajara, por ejemplo, que inicia este mes, y que, bueno, llama a un número impresionante de personas, ya sea de manera digital o presencial, ¿no? Que este año se planea que sea en librería externa,
con bibliotecas, con centros culturales, con el gobierno municipal, estatal o inclusive federal, ¿no? O con alguna otra institución como alguna asociación sin fines de lucro, ¿no? Eso es lo que normalmente hacemos. Sin embargo, cuando nosotros colocamos nuestros libros, sobre todo en alguna librería externa, pues tenemos que se están mezclando con un montón de libros, ¿no? que están disponibles para el gran público. Y en ese sentido, pues nosotros nos preguntamos, pues, ¿cómo podemos destacar nuestros títulos? Pues vamos por encima de los que están ahí. O cómo podemos atraer a personas que no están en las librerías y que pueden llegar a esa librería a comprar fusión. No sé, que yo siento que no solo se debe de ver desde un punto final, en el que ya tenemos la obra y tenemos que ver cómo la vendemos o cómo la damos a conocer si está en acceso abierto, sino que también debe de, en el proceso editorial, cuando ya tenemos el manuscrito, debemos de tener en cuenta algunos aspectos para que llegue al cliente, ¿no? Como lo son, por ejemplo, características y el lenguaje de la obra. En el caso de las universidades, la mayoría de las publicaciones son ediciones donde el autor es un investigador interno de la universidad y de repente puede ser que haga un libro que esté enfocado a un público en específico, como pudiese ser los estudiantes de los primeros semestres de licenciatura. Y aquí hay que hacer la distinción, vamos, entre lo que es un libro y lo que pudiera ser un artículo científico, ¿no? En donde un artículo científico pues está dirigido principalmente a sus pares, mientras que el libro no es así, está dirigido a un público determinado, que normalmente es un poco más de difusión del conocimiento, y eso implica que el lenguaje o inclusive las características de la obra pues deben de estar enfocadas a ese público, ¿no? Por supuesto, el tema de la cubierta y la reseña que debe ser adecuada, que debe ser atractiva. El tema de la cubierta funge un papel primordial, ya que, pues vamos, es lo primero que nos llama la atención cuando estamos viendo el libro, ¿verdad? De repente tenemos portadas, los textos universitarios tienden a ser de títulos muy largos. Los libros que se están adquiriendo ahorita en portales web, ya sea porque están en impresión y que las imágenes se puedan ver en esos tamaños reducidos. Inclusive cuando estamos en la librería, levantamos la vista y vemos el mar de libros, nos va a llamar la atención los que tengan los textos más adecuados, las imágenes más atractivas, ¿verdad? Y no hay que olvidar el tema de la reseña, que es esencial. Sí, la reseña trata de lo que es un escrito sobre lo que trata el libro. Sin embargo, no hay que olvidar que ese escrito, después de que agarra el título, la persona que está interesada y lo voltea y ve la reseña del libro, pues es lo que lo termina de enamorar para realizar la compra, ¿no? Entonces, no solo es una descripción genérica, sino también hay que, de alguna forma, tener en cuenta siempre de que la venta, la comercialización, que alguien se anime a leer ese libro, va a depender de que sea lo suficientemente atractiva esa reseña, ese escrito en la contraportada del libro, ¿no? Otros elementos que hay que tener en cuenta para destacar nuestros títulos, pues es el uso de los metadatos. Esto es un elemento esencial en la que nosotros cargamos nuestros libros en diferentes librerías o en diferentes espacios en la red. Y mientras mayor contenido le podamos dar a esa entrada de los libros, va a ser mayor. Al final lo van a encontrar las personas que están buscando de temas afines, ¿no? Y no solo estoy hablando de ponerle el título y el autor, sino también la editorial, el año de la edición, la reseña, las medidas, dónde se puede comprar, palabras claves para que cuando una persona esté buscando en web pueda llegar a ese título por un tema similar que le esté buscando, ¿verdad? Otra recomendación, pues, por supuesto, son las notas de prensa. Notas de prensa, podemos hacer una invitación a periódicos para la presentación del libro. Le podemos regalar ejemplares, ¿no? Para que ellos de alguna forma se animen a hacer estas notas de prensa. Esto en general nos da muchísimo éxito. Por supuesto, el tema de las redes sociales,
crear comunidades en el de moda en este momento es TikTok para ese mercado en concreto. Ahí es donde yo tengo que estar, ¿verdad? Si el mercado, tal vez no sé, tal vez sea mayor, pues vamos, ¿en qué red social la que están utilizando? Facebook definitivamente es la red número 1 de Latinoamérica, prácticamente para todas las edades. Y pues ya es muy común ver a personas, repito, de ya no solo jóvenes en ese tipo de redes sociales, y lo que buscamos es crear comunidades con ellos, ¿verdad? ¿Cómo más podemos destacar nuestros títulos? Para mí es muy importante que nos preguntemos dónde están nuestros lectores, ¿no? Elementos como el buyer persona, el que podamos identificar. Bueno, este libro fue elaborado pensando en estos lectores. Bueno, ¿y estos lectores dónde están? ¿Sí? ¿Cuál es su día a día, ¿no? ¿Dónde viven? ¿Cuáles son las redes sociales que normalmente hacen? ¿Cuáles son sus hobbies? Para que nosotros tratemos de llegar ahí a través de estos medios, ¿no? Es muy importante, por supuesto, adaptar la comunicación, crear expectativas. Antes de lanzar un libro, podemos crear una expectativa lanzando, pues a través de redes sociales. Digo, esto no tiene ningún costo y simplemente decimos, pues vamos a sacar este libro, trata de tal cosa, y pues vamos haciendo toda esta cadenita. Al final, lo que nosotros estamos buscando, pues son estos enlaces con diferentes igual instancias que nos permitan dar a conocer nuestros títulos. Sí, efectivamente, colocar un libro en la librería de mayor posicionamiento o en la cadena de librerías más grandes de nuestro país, ya sea en México, ya sea Chile o ya sea en cualquier otro país, pues eso no garantiza que se venda. Existe una infinidad de libros en Amazon, pero no todos se venden, ¿no? Necesitamos implementar ese tipo de estrategias, como por ejemplo, tenemos ahí un caso de éxito de uno de los organizadores de estas jornadas, que es del Colegio de San Luis, en donde hace pequeños comerciales, pequeños trailers de libro, ¿no? Entonces, con ese material audiovisual, pues va de alguna forma, pues creando esta expectativa y estas ganas de adquirir, de consultar, de comprar el libro. Y digo, comercializar en general, de crear esas ganas de que consultar ese libro, ¿no? Y aunque sea un libro académico, que aunque sea un libro editado por una universidad, no significa que sea solo exclusivamente para investigadores. Como mencioné hace un instante, en la mayoría de los casos, las revistas elaboradas como que para un público ligeramente más amplio, ¿no? Y en esa puede ser nuestra ventaja, nuestra diferenciación. Libros que están muy bien fundamentados, libros que no se dejan bien fundamentados, ¿no? Que no es simplemente que es que el autor imagina o piensa algo, sí, por supuesto, pero lo hace con base en una base, ¿no? Cosa que lo podemos ver, por ejemplo, en sus referencias y donde el lector puede ahondar más en caso de que haya un gran interés acerca de este tema, ¿no? Bien, bueno, pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación, Marvin. Sí, efectivamente, creo que agregaste un punto al tema de la difusión de los libros universitarios, que es el tema de los metadatos, de la importancia de especializarnos en cómo generar metadatos para que en las búsquedas virtuales podamos encontrar los libros en unos soportes o en plataformas distintas. Y lo otro que yo también quiero destacar, que se habla poco, pero es eso, es como el llamado que tienen que tener nuestras cubiertas o nuestras tapas, como decimos en Chile, nuestras cubiertas donde tengamos nombres que no sean esos nombres eternos, complejos que ponen los académicos, sino que como editores seamos capaces de poner nombres más sugerentes, más llamativos, más que sean un llamado de atención a la persona que está mirando entre múltiples libros. Así que muchas gracias por tus reflexiones, creo que aportaron justamente un punto nuevo a lo ya expuesto por Nicole y a lo ya expuesto por Yasmín. Así que muchísimas gracias. Le damos ahora la palabra a Yanko González.
Él, como lo presenté hace rato, es de la Universidad Austral de Chile. Adelante, ya. Ahora yo creo que se me escucha. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un gusto en saludarles y muchísimas gracias también por la invitación. No estoy seguro si lo que quiero compartir aún brevemente tenga una relación literal con el tema de esta mesa. Quizás porque no soy un experto en comunicación, sino un antropólogo, un académico devenido en editor voluntario desde hace algunos años. Pero bueno, quiero contarles que le debo al escritor y editor digital londinense Michael Bhaskar el hecho de que me quedara grabado la única definición de edición, digamos, que me apacigua y me desespera por igual cuando todas mis frustraciones dirigiendo una editorial universitaria se me vienen encima, ¿no? Que es la de filtrado y amplificación. Lo sabemos y de hecho lo hemos compartido ahora acá en esta mesa, que la edición universitaria es, por cierto, heredera de los procedimientos canónicos de la comunicación en el ámbito de la ciencia. La edición universitaria nace con el imperativo, digamos, del sedazo, ¿no? del tamiz legitimante de los pares, ¿no? A la hora de evaluar qué se publica y qué no. Por tanto, claro, la edición universitaria tiene una virtud original, ¿no? Se salva potencialmente de publicarlo todo y de convertirse, digamos, en una imprenta, un mero intermediario. En otras palabras, es una curadora de contenidos por antonomasia, ¿no? Selecciona, ¿no es cierto?, y organiza para añadir valor, digamos, a lo que publica. No obstante, cumplir su segunda condición para ser tal, digamos, la de amplificación, es decir, la de fungir como una entidad que incrementa la recepción e interacción comunicacional de sus contenidos con la escucha social, es mucho más difícil y tiene gravísimos problemas, hasta el punto, digamos, de convertir a varias editoriales universitarias en una suerte de entelequias monologantes, ¿no? Muy endogámicas, ¿no? Una suerte de meras notarías, digamos, del conocimiento que pretenden diseminar, ¿no? Y por ello quizás hemos visto, ¿no?, que sus libros se apilan, ¿no?, se saldan o perecen, digamos, en sus bodegas, y tienen tal vocación de hiperespecialización que son también desplazados de esa obra al poco tiempo. Y lo fundamental, creo yo, en esta mesa no se conocen ni tampoco inciden, ¿no? Sin embargo, he anotado acá que el problema más agudo son otro tipo de editoriales universitarias que, siendo autoconscientes, digamos, del imperativo amplificador para constituirse como tales, es decir, como editoriales, transitan obviamente el camino opuesto, ¿no? Es decir, lejos de una edición funcionaria, ¿no?, buscan ser un puente vinculante entre el medio al que se deben, con lo mejor, digamos, de los saberes que producen o vehiculan. Sin embargo, debido a su posición en el campo de fuerza, digamos, de la oferta textual, ¿no?, desde su ubicación geográfica, en el caso de las editoriales universitarias de regiones como nuestra universidad, ¿no?, saturación, ¿no?, condiciones específicas también del ecosistema del libro a nivel nacional, ¿no?, la salud también de las librerías, las tasas de lectoría o políticas del libro, a lo que habría que agregar también el desplome de los soportes de mediación, básicamente el periodismo cultural y literario, que aquí en Chile ha sido gravísimo. Digo, teniendo en cuenta este contexto, aún esas editoriales no logran llegar con sus libros y posicionarlos en el potencial interés, ¿no?, y deseo lector. Así las cosas, digamos, una editorial universitaria puede encontrarse en la paradójica situación
que está curando contenidos de alta calidad científica, ¿no? Divulgativa, cultural o incluso de esparcimiento, pero no tiene la musculatura saturante, digamos, para instalar sus títulos en la escucha social, ¿no? Con musculatura saturante, digamos, quiero decir la capacidad para anegar, ¿no? Ahogar el mercado con ofertas textuales, provocando, ¿no? A través de la masividad, la sobreexposición necesaria para introducir un par de títulos al mes y competir con la economía de la atención, ¿no? Competimos, por cierto, y eso no es un misterio, no solo con otras editoriales, ¿no? Sino con Netflix, las redes sociales, etc. Estuve hace una semana, de hecho, reunido con amigos cercanos que trabajan en Random, en Planeta también, y con otros amigos libreros. Y es increíble, por lo menos, la cifra en Chile. Solo Random, digamos, publica un libro diario, ¿no? Publica o importa, digamos, un libro diario. Por lo que llegan, solo de Random en Chile, pues ustedes tienen que imaginar también la demografía de nuestro país. Solo de Random llegan a las librerías 30 novedades al mes, es decir, un libro diario. Planeta está más o menos sacando a luz en Chile alrededor de 15, 18 títulos al mes, solo esas editoriales, ¿no? Y aquí cabe justamente la primera detención, ¿no? Si varias de nuestras editoriales universitarias hemos entendido el rol amplificador de la edición, y hemos asumido también el lugar fundamental, digamos, que tiene, por ejemplo, el libro híbrido, ¿no? En palabras de Samantha Reiner. Es decir, aquella obra que a través de un trabajo editorial, digamos, riguroso, ¿no? Es el resultado de transformar papers, digamos, en libro especializado de divulgación general. Pero justamente pese a ello son las grandes transnacionales que están monopolizando, digamos, la atención social y aún más grave, creo yo, capturando también nuestra masa crítica, ¿no? Nuestros mejores cuadros académicos lo enrolan muchas veces, ¿no es cierto?, para hacer sus catálogos, digamos, sobre todo en el ámbito de la divulgación de la ciencia. Es decir, de hecho, conversando ahí con amigos, con el amigo de Random, él se anotaba de Planeta, perdón, se anotaba algunos goles, porque había justamente levantado, por así decirlo, algunos científicos relevantes de nuestras universidades y lo había llevado justamente a ser incluso hasta bestseller, estar dentro de los libros más vendidos, digamos, de la propia editorial, ¿no? Es por ello, digamos, que en nuestro caso, en el caso de la editorial de nuestra, digamos, universidad, para contrarrestar esto, ¿no? No solo buscamos asociatividad, como aquí también se ha resaltado, sino seleccionar las batallas donde pudiésemos ganar, digamos, esta imprescindible necesidad de amplificación de nuestros títulos, ¿no? Para ser realmente una editorial. Y este proceso pasó por entender, digamos, que una editorial universitaria de vocación pública, ¿no? Y situada, está mandatada a articularse al ecosistema, primero al ecosistema del libro territorial. Es decir, no replicar, restando las escasas fuerzas que tenemos, por ejemplo, las colecciones y líneas de otras editoriales, digamos, primero de nuestro territorio o incluso en el caso del sur de Chile o incluso de nuestro propio país, ¿no? Más bien buscar lo opuesto, ¿no? Primero servir al resto de editoriales independientes o microeditoriales, ¿no? Libreras, también libreros y mediadores, cuyas coordenadas, digamos, más allá de nuestros síes y no estéticos y curatoriales, fortalezcan el espesor simbólico, podríamos decir, y lectoría de sus espacios, de nuestro territorio, ¿no? Como un modo también abiertamente politizado de corregir las desigualdades, ¿no? Culturales, infranacionales, pero también infrarregionales. También hay centralismo al interior de las regiones, ¿no? Por lo menos en nuestro país, las capitales regionales en relación justamente a otras comunas de la provincia, ¿no? Sin embargo, y esto aunque parezca una paradoja, entendimos también que un sello universitario no puede traducir,
¿no? la identidad geocultural donde opera en una jaula, digamos, fetichista, ¿no? Monologante, ¿no? Chauvinista, empecinada, por así decirlo, en satisfacer su propio ego y espejo territorial, ¿no? Curiosamente, ¿no? Entendimos, y por eso que les voy a mostrar algunos ejemplos, que si queríamos lograr, digamos, este predicado político territorial, ¿no? Creando, fortaleciendo y desconcentrando también autoría y lectoría, el camino debía sostenerse no en un equilibrio, diríamos, ramplón entre el aquí, digamos, el allá, el extranjero, el mucho más allá, ¿no? Sino debíamos hacer justamente una simbiosis muy inteligente, una curatoría muy extraordinariamente fina, ¿no? Intentando enriquecer cualitativamente el catálogo, pero a partir justamente de un trabajo reflexivo y curatorial intenso, ¿no? Y que creo es la clave, en el fondo, de lo que comenzamos a transitar, por lo menos en nuestra editorial, desde que la fundáramos hace muy pocos años, hace 6, desde el 2014 formalmente, ¿no? Por lo tanto, el resultado es que en nuestro caso, junto con abrir las obligadas colecciones científicas y académicas, reservamos el estrecho margen presupuestario, digamos, que quedaba para articular, digamos, este punto de vista en libros que estuviesen ausentes, digamos, en nuestro territorio y parte del país, y que creímos muy necesarios en tanto, por ejemplo, que abrimos colecciones de libros sobre libros, la lectura y la cultura escrita, ¿no? Uno de los primeros fue una serie de, no sé si se logra ver, pero fue una colección de breviarios sobre justamente la cultura escrita. El primero de ellos fue Bibliofrenia, o la pasión irrefrenable por los libros. Uno de los últimos incluso lo introducimos dentro de la colección académica, ¿no? Que es un libro de Roger Chartier, que hicimos además en el territorio, nosotros junto a otro investigador, ¿no? Hicimos este diccionario oral a través de muchas entrevistas, reconstruimos, ¿no? Junto a Roger Chartier un diccionario oral sobre el libro, la lectura y la cultura escrita, y se llama El Pequeño Chartier Ilustrado, ¿no? Con ilustraciones además de un artista local, ¿no? De nuestro sur de Chile, ¿no? Otras colecciones, ¿no? Que abrimos disputan, por así decirlo, en el ámbito del ensayo contingente, algunos nudos, digamos, en relación al conocimiento especializado y la sociedad. Y de hecho, el primer libro de esta colección, lo tengo acá, se llama La tiranía del paper, ¿no? Que en el fondo justamente coloca en un lugar muy importante de la reflexión del papel de una editorial universitaria las propias maneras, formas y modo de comunicar el conocimiento, ¿no? Y después avanzamos hacia otras colecciones que creo que son interesantes. Les muestro este primer libro, ¿no? Que quisimos con esta colección, que es la colección Caballo de Proa de traducción, ¿no? Quisimos honrar estéticamente al objeto libro, digamos, a través de un diseño. Estos son libros en tapadura, grande, ¿no? Se llama Caballo de Proa, como lo dije. Quisimos ahí vehiculizar, ¿no? Traducciones de literaturas contemporáneas, ¿no? Excepcionales, ¿no? Vertidas algunas de ellas por primera vez al español, pero preferentemente hechas estas traducciones por escritoras y escritores del sur de Chile, de tal modo de domiciliar, digamos, esas voces y encomiar también las autorías territoriales. Este es un libro de poesía de David Antín, que se traduce por primera vez al español por un poeta chileno, valdiviano, que se llama Andrés Andante, ¿no? Por lo tanto, así pensamos que la editorial cubre esos espacios débiles en cuanto al conocimiento digamos, de literaturas relevantes, desconocidas o ausentes en nuestra lengua y tradición. También abre otras lecturas formativas, ¿no? Son estas antologías, digamos, cuyo diseño además se enfoca en lectores jóvenes, ¿no? Y lo coloca a disposición prioritaria en nuestro territorio, ¿no? De tal manera, y con esto termino, que a través de
de estos vacíos, ¿no? de estos espacios intersticiales, ¿no? que nos pueden dejar las editoriales transnacionales, que tienen una enorme musculatura de saturación a través de estos vacíos, ¿no? Y también compromisos geoculturales, avanzamos hacia la amplificación de nuestra palabra, digamos, ¿no? Que yo creo que una vez singularizadas pueden ser mediadas de mejor forma con los recursos, ¿no es cierto?, y esfuerzos de difusión que aquí se han planteado y que, por cierto, nosotros también ocupamos. Tenemos un programa de radio, ¿no es cierto? Creamos también audiencia para nuestras comunidades lectoras, para nuestros libros, y obviamente ocupamos las redes sociales, Feria del Libro estamos yendo ahora cada vez más, y comunicados de prensa y todo lo que tradicionalmente ocupamos como sellos editoriales, no solo universitarios. Yo me quedaría hasta acá porque creo que estoy en el tiempo. Muchas gracias, Yanko. Súper interesante también tu propuesta, como esta dimensión más política, ¿no? Como que el rol de nosotros como editoriales universitarias, si bien tenemos que jugar en la misma cancha que las editoriales comerciales, pero nuestra misión y nuestro rol dista bastante de lo que tienen ellos, y sí, estoy de acuerdo contigo, me parece súper interesante que una editorial universitaria piense a su país, piense a su región, tenga elementos críticos para poder pensar hacia dónde vamos como país, y tenga una postura más política en el amplio sentido de la palabra, y por tanto justamente la curatoría que se haga de los títulos más allá de lo disciplinar puede ser lo que haga la diferencia, no solo como la línea que tiene esa universidad, sino que también como nosotros como editores lo que queremos dejar como huella en nuestro catálogo. Así que muchísimas gracias. Y ahora, como última presentadora, le doy la palabra a Paola Velasco. Paola es la subdirectora de vinculación de la Dirección General de Publicación y Fomento de editorial de la UNAM. Siempre se le ve en las ferias del libro, entrevistando a cualquier o tratando de hablar con los editores que están, así que mucho gusto de verte aquí y te doy la palabra. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todas y a todos mis colegas y, por supuesto, a las audiencias que nos están viendo ahora. Creo que ahora podemos ver pues todos esos vínculos, esos procesos, puntos en común que tenemos, procesos que hemos seguido de manera similar, algunos de nosotros. Y bueno, como editores universitarios, creo que tenemos efectivamente ese compromiso de incentivar obras, de detectarlas, de seleccionarlas, de evaluarlas, de publicarlas y de difundirlas, ¿no? Difundir esas obras académicas y literarias de alta calidad. Coincido en que para ello, como en cualquier editorial, debemos tener en cuenta las necesidades y las demandas de nuestras comunidades, de nuestros propios públicos lectores. Ahora que hablaba Yanko de ver hacia el interior de tu propio país, en la UNAM vemos mucho hacia el interior de nuestras propias comunidades, pensamos mucho en nuestras comunidades. Desde luego que la UNAM es inmensa, ¿no? Contamos con una matrícula de estudiantes de 350,000 alumnos y alumnas, lo cual nos hace tener esta necesidad de voltear también a mirarlos a ellos de manera directa como ese amplio espectro de público al que dirigirnos. Tenemos además la responsabilidad heredada de cuidar el sello editorial de nuestra institución, pues en la que han trabajado al final muchísimas generaciones. Es el trabajo muy valioso de hombres y de mujeres que han hecho del sello UNAM lo que es ahora, y nos toca honrarlo, preservarlo, pero también innovarlo, intervenir en él para construir, seguir en este proceso de construcción. Construir colecciones pasa por establecer políticas editoriales, como lo veíamos ahora con Yanko, con los compañeros, con Marvin, Nicole, Yasmín. Pasa por construir estas políticas editoriales y, pues, querramos o no, me parece que sí, también contemplar aspectos financieros de distribución y de circulación de los ejemplares, porque es cierto que la edición universitaria no tiene como prioridad esos objetivos comerciales. Nos interesa más formar un catálogo cultural, pero
es indudable que también, o sea, si bien no prima un criterio mercantil, a la hora de elegir nuestros originales sí tenemos, al menos eso hacemos acá también, ahora que pase a la presentación lo desglosamos un poco más, pero sí desde el origen mismo de los libros, pensar en cuál va a ser ese impacto que tengan en las comunidades lectoras. El esfuerzo de difusión es al final una búsqueda de penetración en esos mercados. Nos basamos, por supuesto, en el ideal de no construir un catálogo efímero, ni de moda, ni desechable, sino de construir un catálogo editorial que aporte a la cultura, que aporte a nuestras comunidades. Y bueno, sí, es cierto que nos diferenciamos en muchos sentidos de las editoriales comerciales, pero no somos ajenos a ese ecosistema del libro y a sus movimientos. Coincido completamente, es algo que hacemos acá como parte de nuestros esfuerzos de difusión, que me parece hay que pensarlos como procesos integrales. Coincido con Marvin en que hay que, desde el origen del libro, portadas, reseños, el cuidado desde la concepción del libro mismo, necesita contemplar pues ese ecosistema completo y ese proceso integral. Voy a compartirles ahora un poco la pantalla para entrar un poquitín, bueno, ya en la materia de libros UNAM. Nuestro punto de partida es el proyecto editorial, sin duda, y definir un proyecto editorial estructurado, lo cual equivale, coincidimos acá, en hacer una curaduría, en hacer un proyecto editorial pensado, en el que, pues, por supuesto, interviene la mano de pues, muchos equipos acá en publicaciones que intervienen en esa curaduría. Pasamos desde el origen del comité editorial, el comité editorial que no solamente mire hacia la pertinencia del título en términos académicos y de aportación al conocimiento, sino que incluso piense en su potencial comercial y de difusión. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en nuestro comité editorial participamos tanto editores, por supuesto, como los responsables del área comercial, como los responsables del área de difusión. Entonces, lo vemos de una forma integral para crear ese círculo virtuoso en el que analizamos nuestros catálogos, buscamos publicar obras nuevas de alta calidad que no dejen de ver ese potencial de comercialización y que nos puedan conducir a una difusión planificada. En la pantalla estamos viendo, por ejemplo, algunos de los títulos más recientes que hemos publicado, la colección Vindictas, donde está este título de La Única, y un poco como para ejemplificar cómo lo vemos de forma integral. La colección Vindictas, que detectamos esta necesidad de poner en suerte de nuevo la obra de mujeres, de escritoras latinoamericanas, por razones muchas veces extraliterarias o más bien siempre extraliterarias, bueno, traemos al público esta colección de Vindictas que ha tenido una resonancia muy grande, lo cual obviamente nos dice que estamos respondiendo a una necesidad de nuestras comunidades lectoras. Pero bueno, también tenemos, por ejemplo, parte de nuestro catálogo que busca reeditar obras de alta relevancia, reeditar títulos que han a la circulación. Otro más, de Sabina Sperling, La destrucción como origen del devenir, en una de nuestras colecciones más emblemáticas, Pequeños grandes ensayos, una colección entrañable para la UNAM, y que en este título lo que hicimos fue publicar a una autora
que está incluso pues considerada uno de los antecedentes, si no es que el origen mismo de muchas de las teorías de Freud, lo cual nos lleva, por ejemplo, a ver que hay modelo de supervisión para la formación en la práctica profesional de psicología. En fin, es ver nuestros catálogos de una manera integral, renovada, sin duda, pero aprovechando también lo que ya existe en nuestros catálogos para vincularlos con la realidad actual. Por ahí está esta colección que lanzamos para jóvenes de Hilo de Aracne. Les comentaba hace un momento, uno de nuestras comunidades, por supuesto, más importantes es la comunidad de estudiantes, a la que nos debemos desde luego, pero también el público en general. Durante esta colección la lanzamos durante la pandemia, en plena pandemia, fue su lanzamiento en agosto del 2020 y fue sin duda un bastión de lectura para nuestros jóvenes, no solo mexicanos. Tuvimos ventas en todo el mundo. Creo que sin duda diversificar formatos es indispensable, electrónicos, impresos, en fin. Bueno, entonces pasamos de esto, de establecer estos criterios para determinar el impacto, poner en valor el libro universitario y poner en valor el papel de la institución también. Y bueno, considerar en el origen del libro ese proceso completo, ¿no? El proceso desde la edición, desde la búsqueda de originales hasta su difusión, lo cual por supuesto pasa por generar portadas atractivas, portadas que llamen la atención de nuestros lectores. Por ejemplo, material de lectura que hemos estado en una colección también que tiene muchísimos años en la UNAM, tiene 40 años de ser editada, lo cual ya nos habla no solo de su vitalidad, sino de ser necesario. Como pueden ver, es un formato muy breve, que hace que además su costo sea también igualmente bajo, y se ha convertido para muchos de los que pasamos por nuestra universidad, se convierte desde luego en uno de los materiales más a la mano, no solo cercanos al bolsillo, sino a la mochila, que nos acercan a nuestros autores y a nuestras autoras de toda Latinoamérica. Y estamos ahora renovando el formato de material de lectura. Entonces, también eso pasa por contemplar este proceso integral. Renovar formatos, darles nueva visibilidad a colecciones cuya trascendencia e importancia está probada, pero que sin duda no es posible dejar estáticas, ¿no? Hay que renovarnos. Los desafíos, Nicole al principio de su presentación hablaba de cómo, pues sí, no siempre los catálogos universitarios son considerados atractivos, no siempre existe esta idea de que publicamos cosas de bajo impacto o de un impacto acotado, por lo menos al ámbito únicamente de especialistas. Quizá un poco como de prácticas endogámicas de pronto. Todas esas cosas se convierten, por supuesto, en desafíos. Les continuaré compartiendo la pantalla. Tenemos muchísimas comunidades lectoras. Ahora que hablábamos de cuánto produce una editorial comercial, como comentaba nuestro colega hace un momento, la UNAM produce alrededor de 2,000 publicaciones al año. Eso nos lleva a estar haciendo en promedio unas 6 obras diarias. Desde luego que los formatos son muy distintos, ¿no? EPUBs, impresos, papers, en fin, pero tenemos alrededor de 2,000 publicaciones al año. Tenemos comunidades lectoras muy, muy diversas y también, por supuesto, es una realidad de pronto esta escasa atención de los medios
hacia el libro universitario, y por otro lado también una superabundancia de contenidos en redes sociales. Todos esos asuntos detectados como desafíos creemos que también tienen soluciones, ¿no? Ante esta inmensidad de públicos que tenemos, académicos, estudiantes, público en general, una de nuestras líneas de trabajo es diversificar la oferta definiendo esos públicos. Es decir, no es lo mismo dirigirnos a lectores o lectoras de la colección México 1521, una colección que lanzamos para conmemorar la caída de Tenochtitlán este año y que también ha tenido un alto interés entre las comunidades lectoras, que hablar de Hilo de Aracne, una colección destinada muy, muy focalmente hacia nuestras juventudes. Bueno, ahora que hablábamos de prensa, nos ha funcionado, desde luego, no solamente compartirles los títulos, sino incluso hablar de darles ya algunos materiales un poco hechos, la prensa los toma y pues funciona muy bien. Generamos actividades de formación y lúdicas para fomentar también una lectura activa. Eso creo que es indispensable para ir localizando públicos y dirigiendo los títulos hacia cada uno de esos públicos. Vemos, en esta época de pandemia lo hemos notado muchísimo más, que la formación, es decir, las personas están muy interesadas en la formación. Entonces, por ejemplo, alrededor de los libros generamos talleres, generamos seminarios, invitamos a los propios jóvenes, en el caso de los jóvenes, a presentar los títulos con los autores, y bueno, eso también nos lleva a hacer campañas diferenciadas y organizadas, a revisar por qué tenemos títulos de lento movimiento y hacer campañas igualmente para tratar de sacarlos de algún modo, de sacarlos a la luz pública. Hemos hecho ferias, los llamamos ahora Libros UNAM Nómada, Libros UNAM Nómada, que lleva novedades y ofertas editoriales también, como novedades y grandes remates. Tenemos libros de menos de $1, pensando en que hay público acá, serían entre 12 y 19 pesos mexicanos, menos de $1. Y bueno, creo que parte del asunto es eso, concebir la difusión como parte de un proceso integral y que no sean los libros el secreto mejor guardado de los editores, sino pensar que esos libros tienen un destino y el destino son manos lectoras. Una comunidad lectora muy amplia que a la que por supuesto es difícil llegar, pero que hay caminos para encontrarla y están ahí. Y bueno, ya nuestro tiempo está terminando también, pasaremos a conversar más todos juntos. Muchísimas gracias, Paola. Me da muchísimo gusto que todos los ponentes tuvieron un punto de vista o tomaron el ángulo de la difusión desde distintos puntos de vista. Creo, Paola, que destaco de ti la importancia de los rescates, porque al ser editoriales universitarias y no tener la competencia como un yugo nuestro, tenemos dos cosas a nuestro favor, siendo que tenemos muchas en contra, pero las que tenemos a nuestro favor es que podemos darnos el lujo de editar libros que son joyas, que van a nichos, que son rescates, que ya nadie los quiere tocar, porque nosotros no tenemos este yugo de la cantidad de libros que tendrían que venderse por cada uno de los títulos. Y otra cosa que me gustó mucho y que rescato de las cosas que has dicho es el tema del rol formador que deberíamos tener también dentro de la difusión, que es un tema súper interesante también, ¿no? O sea, nuestros libros, al ser de nicho, a su vez tienen que ser libros que sepamos difundirlo y que por tanto podamos poner temáticas, como cerrando el círculo, lo que dijo Nicole al comienzo también, que es como de tener libros que puedan, digamos, tener un contenido y tener una difusión y tener una incidencia pública
a partir de los contenidos que tenemos. Y con el tema de la formación me gustó muchísimo, y creo que también, y para completar algo que sí dijeron todos de alguna manera, es que lo que hacemos, cómo lo difundimos, cómo nos mostramos, cómo nos damos a conocer como editoriales universitarias, como editores universitarios, es una manera de relevar no solamente nuestro catálogo, sino también el valor de nuestras instituciones, que es algo también bien importante, porque nuestras instituciones son instituciones educativas, son instituciones que tienen líneas, valores, y tienen como intereses específicos. Así que yo les agradezco a todos, muchísimas gracias. No sé si no nos ha llegado ninguna pregunta de la gente que está escuchando. Creo que estamos con unos minutos que me gustaría como así dar una vuelta así, pero súper rápida, que tenemos unos 10 minutos, como para, si ustedes tuvieran que decirnos o recomendar cuál sería el camino, o cuál sería, por qué una editorial universitaria tiene que difundir sus títulos, o tiene que, como decía Yanko, tal vez decía, no decía, perdón, decía como, acá está, no me acuerdo, es como la curatoría y la difusión y la expansión. ¿Por qué? O sea, la difusión, ¿por qué es importante para una editorial universitaria? ¿Por qué? Yo sé que ustedes lo han dicho ahora, pero en una palabra, y qué difícil es como en este mar de producción universitaria, cómo distinguirnos como editorial. Entonces, en una palabra, ¿qué dirían sobre la difusión, la importancia de la difusión universitaria? No sé quién se atreve, en una palabra. Yanko, Paola, Marvin, Yasmín, Nicole. Bueno, no sé si es una sola palabra, pero pensaría que esa riqueza que producimos necesita conocerse, pues, ¿no? Es decir, hace rato que decía que no sea el secreto mejor guardado, pues creo que, si no, es decir, ese círculo pierde sentido total si hacemos libros para nadie, ¿no? Si hacemos libros para dejarlos guardados en algún sitio sin que nadie se entere que existen. Bueno, yo sí, totalmente, Paola. Yo creo que si nosotros como editores hacemos libros que no llegan a sus lectores, uno tendría que dudar de la calidad del editor también, ¿no? O sea, ahí también está ahí también está como la expertise o el profesionalismo que tiene un editor también, porque nosotros hacemos libros, y más siendo universidades, para que sean leídos, ¿no? Sí, Alejandra, digamos, no sé si voy a ocupar 2 palabras, quizás 8, pero lo que pasa es que un poco lo traté de comunicar quizás de manera torpemente, pero es filtro y amplificación. Eso es lo que define el trabajo editorial. Filtro y amplificación. El problema que tenemos las editoriales, digamos, universitarias, es que tenemos, por virtud de origen, tenemos el filtro, ¿no? El problema justamente es que no podemos acceder a cumplir el otro criterio, digamos, para ser una editorial, que no podemos cumplir del todo, se nos hace muy dificultoso, que es la amplificación. Y el tema ahí no es solo, lo decía un poco, lo decía Paola, no es solo articularse, digamos, en la escucha social con nuestro medio, además, al que nos debemos, por cuestiones económicas, ¿no? Es decir, nuestra incidencia en la escucha social es un mandato, en la medida, por lo menos, que México y Chile comparten, al menos en el ecosistema universitario, que la mayoría, digamos, de sus universidades, ¿no es cierto?, son públicas o tienen vocación pública. Por lo tanto, ahí hay un mandato, y el problema es justamente cómo se le agrega, ya no por razones comerciales, sino se le agrega este mandato que es fundamental, no solo para constituirse, ¿no es cierto?, como una editorial, ¿no?, sino para cumplir el mandato, ¿no es cierto?, que tienen los sellos universitarios, que es llegar a la sociedad a la que se deben. Ahora, la estrategia, y ese es el punto, y con eso me callo, las estrategias yo creo que no pueden ser, digamos, similares en términos de instrumentalidad a otro tipo, digamos, de sellos que tienen otra naturaleza, ¿no? Y por eso que
en nosotros tiene que haber la idea, y lo decía también algunos colegas, o creo que Paola al final, nuestra visión tiene que ser muchas veces la del long seller, ¿no? Es decir, lo anoté por ahí, no estar pensando en un catálogo efímero, que está muy bien para las editoriales de otro tipo y está muy bien para que puedan además sobrevivir, ¿no? Pero nosotros tenemos apoyo, además de nuestro apoyo público, y por lo tanto es otra ahí la mirada. Sí. Sí, yo quisiera complementar lo mismo que ha dicho Yanko y Paola. Creo que la difusión, cuando existe realmente una estrategia bien pensada desde el ámbito editorial, da cuenta de una constatación, o sirve para constatar que efectivamente las universidades deben ser y pueden ser agentes activos y permeables a lo que está ocurriendo a su alrededor, en su entorno. Paola, cuando destacaba, por ejemplo, esas colecciones que han vuelto a editar y que de nuevo se han posicionado a través del catálogo de la UNAM, es porque hay una escucha, digamos, y una atención a que ciertos factores del medio están cambiando y que están más receptivas para poder recibir esas publicaciones. Y eso no es posible hacerlo en cualquier momento. Y ahí también coincido contigo, Alejandra, de que efectivamente la labor del editor o de la editora de una editorial es clave. Súper. A mí me gustaría comentar, por último, bueno, complementar que este fin de la difusión no es sacar a los libros de un nicho, el libro académico de este nicho, de este círculo selecto, sino que tiene como fin hacerle ver a los demás que esos libros son libros que necesitan o deseaban leer y no lo sabían. Creo que ese sería el objetivo de toda nuestra labor de difusión editorial. Sí, tú dijiste una cosa, creo, Paola, importante antes, que era como, o no sé si lo dijo Nicole, pero dijeron algo de que hay que difundir el tema, que también somos editoriales, que hay toda una curatoría, no solamente de un editor o una editora iluminados, sino que también hay equipos detrás, hay profesionales, hay evaluaciones, hay referatos, ¿no? Hay selecciones, o sea, hay que no se publica con un propósito porque viene un académico que tiene un dinero y que quiere publicar un libro porque se ganó un concurso y lo publicó. Y yo creo que esa como seriedad en que se toma el trabajo, que se hacen las cosas, también es un elemento importante de la difusión. Disculpa, creo que ¿estamos? Sí, bueno, decía que en nuestros comités editoriales participan todos estos equipos, Sí. incluso pues podría parecer que en ese momento quizá no sea el momento, pero desde pensar en los precios, pues, ¿no? En los costos, es decir, a la hora que editorialmente se hacen los balances de cuánto va a costar un libro, por supuesto que vemos si es un título cuya relación con el precio y esa necesidad, ¡oye, un gato! Ahora, la audiencia no está viendo a mis compañeros, pero es que brincó un gato y son muy fan de los gatos. Bueno, esta relación entre si el título en cuestión tendrá si tendrá esta pues relevancia, porque por supuesto que también hablamos de libros y de títulos de nicho que son muy importantes, ¿no? O sea, hay títulos que solamente para la facultad ahora que veía gato, ¿no? de veterinaria, la facultad de veterinaria. Títulos que les son importantes, que quizás solamente sean importantes para la facultad de veterinaria, pero que podemos generar otros más que no solamente sean de interés público general. Estoy pensando en un título, por el gato que apareció, me hizo recordar un título que sacamos recientemente en coedición con una editorial independiente, que creo que ese también es parte de las estrategias de buscar alianzas, como decía Yasmín hace un rato, con el texto, con CANIEM, cada país tiene sus redes,
buscar alianzas con las editoriales independientes para compartir no solo gastos, sino también ese esfuerzo de llegar a públicos diversificados. Entonces, este título que sacamos no hace mucho, sobre cuidados felinos, estaba expuesto de una manera de un ensayo literario con ilustraciones. Yanko nos mostró un título con ilustraciones de un ilustrador o ilustradora local, igualmente creo que también todas esas cosas, poner ese énfasis en nuestras propias comunidades artísticas e involucrarlos en esos procesos universitarios nos puede llevar a generar libros pues no solamente bellos, sino con un gran contenido y que al público le puede interesar mucho más. Muchas gracias, Paola, gracias a todos. Vamos a dar por finalizada esta mesa, que ha estado, yo al menos lo he pasado muy bien, ha estado súper interesante, así que me gustaría como darle gracias a Nicole, a Marvin, a Paola, a Yasmín y a Yanko por su participación, por haber participado. Les agradezco muchísimo y a todos los que nos están escuchando, espero que hayamos podido ir generando estas comunidades de reflexión colectiva que nos permiten crecer como editoriales universitarias y que nos permiten comprender que en estos tiempos la unión es lo que va a hacer justamente la posibilidad de que sigamos creciendo y fortaleciéndonos como personas que nos interesan los contenidos, que nos interesa un mundo mejor y que nos interesa pensar nuestra realidad a través de los libros. Así que muchas gracias por participar y los dejo invitados para la próxima mesa, que va a estar súper interesante a las 4 de la tarde, hora México, y las 7 de la tarde, hora Chile, que se llama Análisis de Edición. Muy buenas tardes a todos y a todas.